todo el análisis político, señoras y señores, aquí en Habla el Pueblo. En instantes estará con nosotros don Pedro Cenas, un líder, un político con muchos años en actividad recorriendo el Perú, líder hoy de Con Obras Avanza País. Pero antes, lancemos para calentar el momento político lo que ya se anuncia, un diálogo el día lunes con el PPC. Primeritos en la carta de diálogo están los PPCistas. Vemos en imágenes, acá está el antiguo local del PPC en la avenida Alfonso Ugarte, esta foto histórica de este local. Por afuera está un poco que se cae, pero por adentro tiene construcciones nobles, con buenas columnas, hasta una cancha de frontón. Bueno, el PPC, con su líder, Bedoya Reyes y Lourdes. Ahí está el patriarca del PPC, Luis Bedoya Reyes, el hombre que hizo la vía expresa y no puso ningún peaje. Así se hacen las cosas. Bedoya Reyes entonces lidera esta agrupación. Hay una vocación de diálogo siempre en el PPC. Históricamente hemos reconocido esto a través de la historia, casi 50 años de este partido. Y Lourdes Flores Nano estará en ese diálogo con el gobierno. Un diálogo que vamos a analizarlo también con Pedro Cenas, cómo ve esto y todos los elementos políticos de la coyuntura nacional. Recibimos a don Pedro Cenas, líder de Con Obras Avanza País. Está con nosotros el director del diario Hermanón, diario digital de obligada consulta, don César Augusto Dávila. Buenas noches, estimado Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafael. Es un gran placer nuevamente estar en este escenario donde en verdad es un escenario que tiene mucha credibilidad. Uno cuando incluso está viajando a provincias, hay lugares donde ya lo están conectando. Satélites. Están sintonizando este canal y sobre todo este programa, donde hay una opinión. Nos dicen, ese es el único programa que a razón y a opinión de ellos es creíble en el país. Y porque las cosas se hablan con realismo y además no se maquilla nada. Eso es lo bueno, es lo bueno de este programa. Bueno, en Lima es un programa muy sintonizado. Correcto. Bueno, don Pedro, con el gusto de recibirlo siempre en forma cordial y fraterna, ¿cómo avanza país con obras? Cuéntenos. Bueno, mire, estamos trabajando y estamos, yo diría ahora, siendo más que lo que fuimos ayer. Definitivamente este es un referente político que está caminando en el país, está caminando en Lima. Acabo de estar en la reunión, en el caso de Lima, donde hay entusiasmo. Lo importante es que los que vienen adhiriéndose van comprendiendo que este es un proceso y que tiene que ver con un proyecto de mediano y largo plazo. Y lógicamente bajo el liderazgo de Ricardo Belmo Casinelli. Eso se deja notar y eso es muy bueno, porque además nosotros hemos dicho que somos parte de esta gran confluencia mayor que tiene que darse, porque nosotros sí creemos que los cambios sí son posibles en el país. Y eso pasa porque en verdad quienes estemos en el proyecto no estamos pues a cambio de nada, estamos porque las ideas son los que nos unen. Estamos porque los proyectos son los que nos unen, porque sí creemos en los cambios que deben darse. Y fíjese, yo quiero traer a cola lo siguiente. Pues el gobierno está empezando a hacer un diálogo nacional, que me parece muy bien, que se debe dialogar en el país. Pero desde ya yo creo que va a ser un diálogo para la tribuna. Porque no creo que se pongan de acuerdo sobre política de Estado, porque para mí estas reuniones que si son por los líderes políticos que han gobernado este país o nuestro país, deben por lo menos mínimamente ponerse de acuerdo sobre política de Estado. ¿Qué tenemos que hacer de acá en función a 20, 30, 40 años? Y creo que, fíjese, por ejemplo, hay un tema que hoy día todos estamos preocupados, el tema de seguridad ciudadana. Y que tiene que ver, mire usted, con el tema que se da en Lima, como es el tema del transporte urbano, porque ahí es donde se generan todos estos conflictos y además donde se aprovecha la delincuencia. . Este problema que está en Lima ya ahora se ve en las regiones.
Entonces, desde nuestro punto de vista, creo que en el país lo que hay que hacer es, ya en las regiones, en las capitales de las regiones, debemos hacer lo que está haciendo en Lima, por ejemplo, el caso de este famoso tren, ¿no? Este tren que va a unir pues, los conos. Esto debe trasladarse también a provincias para solucionar el tema que se está volviendo angustiante también. La carretera central, el popular metro. Caramba, el popular metro, ¿no? Que va a costar 6.000 millones, creo. Y es mucho, a ojo de pero fíjese, eso debe ser menos. ¿No? Fíjese, nosotros, ¿qué planteamos sobre esto? ¿No? Y creo que es bueno debatirlo sobre esto. Para nosotros, por ejemplo, sería bonito que se pongan de acuerdo la clase política. ¿Por qué no emprender una gran revolución ferroviaria en el Perú? Imagínese usted un tren de Tumbes a Tacna. ¿Cuánto nos solucionaría en términos de transporte y en términos de economía? Y si eso lo hacemos transversales para la salida de Brasil, estamos hablando, mire la economía, cómo tendría que subir y además cómo los productos de la selva los traeríamos rápidamente a la costa. Sobre eso, pongámonos de acuerdo. Creo que las reuniones de este famoso acuerdo nacional, que para nosotros es un acuerdo de amigos, ¿no? Debe convertirse, y eso debe ser parte de un gran proyecto nacional, que no lo tocan ahora. Bien, entonces, vamos. Sí, disculpe Pedro, quería recordar, Wilman P. Heredia es uno de los hombres, viene de la FAP él y ha trabajado mucho el tema de ferrocarriles en el Perú con investigaciones, sería bueno también tenerlo, ya que mencionaste ese tema, Pedro, tenerlo en el programa. Don César Augusto Dávila, comparte esta idea, siempre ha habido diálogos, a veces para la foto, hoy va a haber nuevos diálogos. De ver, creo que lo principal sería hacer una agenda de coyuntura y una agenda de estructura, o sea, la luz chica y la luz grande, la táctica y la estrategia, porque si no, ¿para qué nos vamos a reunir tratándose de líderes políticos? Tienen que tener una comunidad de pensamiento, vamos a definir tales y tales problemas, vamos a contemplar esto en tal orden de prioridades, ¿no? Entonces, la formulación de la agenda tiene que hacerla un equipo de sociólogos que no participen en la mesa redonda o en el foro de conversaciones, pero que dejen una agenda establecida como un orden de procedimiento. Ahora, se creerá en esa agenda, vamos a mostrar lo que dice Terra, un link de Terra sobre las propuestas de Perú Posible, y está siendo analizado esto por don Pedro Cenas y don César Augusto Dávila. Dice ahí en pantalla, las propuestas de Perú Posible para diálogo con el gobierno. Habla don César Augusto Dávila de una agenda de coyuntura y una agenda de estructura. Acá Perú Posible entra al diálogo el día martes, está Luis Taís, su secretario general, ellos están haciendo unos planteamientos, entre ellos dice que se intensifique bien el Tratado de Libre Comercio entre Perú y otros países, también señalan que el país debe seguir con su crecimiento, es cierto, pero más de lo mismo, seguimos, hace 10 años había diálogo, hace 20, hace 25, pero hoy parece que estamos peor que antes. ¿Qué dice Pedro? Pero fíjese, pero acá se nota claro quién pone la agenda hoy día en el país. El Alanismo sin Alan. Es el que está poniendo la agenda, no nos engañemos. Y detrás de eso, ¿quién está? El fujimorismo. O sea, son los mismos que han gobernado este país. Entonces, yo lamento ver a un señor presidente que nosotros lo respetamos, pues se ha quedado, parece, muy solo y no tiene voceros ahora, ¿no? Y al estar, y él comete ciertos exabruptos que le permite que justamente el APRA, con Alan García, ponga la agenda nacional. Entonces, frente a esta situación, se está convocando a un diálogo nacional donde van a asistir todas las fuerzas políticas, pero ¿quiénes son esas fuerzas? Que están, de mi punto de vista, han perdido legitimidad. Y eso no lo digo yo, lo dice la calle. Entonces bueno, ellos van a poner de acuerdo, pero ese acuerdo no está sintonizado con lo que dice la calle. Por eso reitero y espero que don Pedro, con su práctica de líder, sepa aquilatar lo que le digo. Por eso es que digo que la agenda debe plantearla un equipo ajeno al conversatorio, para que agende de acuerdo a la prioridad de los problemas. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, qué cosa es lo que pasa en el Perú, qué es lo que tenemos, cómo evaluamos, equiparamos la pobreza con la violencia, se genera una a la otra, se retroalimentan, cómo lo vamos a atacar.
¿cuál es el trasfondo de todo esto? En un momento de encuestas donde el presidente de la República bajó a 29 o lo bajaron a 29, y ayer en un análisis con nuestro fundador él decía, la siguiente encuesta él va a subir, lo van a subir, le van a dar una muestrita, mira, esto podemos bajarte hasta acá, pero también te podemos ayudar, pero debes entrar al grupo donde está García, donde está Toledo, donde está Kuczynski, donde está Keiko, donde está, se me pasa algún nombre, Castañeda. Entonces tiene que entrar y acomodarse a eso. Es un análisis muy interesante. Vamos a mostrar el compadrazgo que existe entre el Comercio y Alan García, la gran tribuna que le dan al expresidente García en el diario El Comercio, otrora diario perseguidor del APRA, y que le puso un veto a Ella de la Torre. Ahí está El Comercio. Alan García dice, no hay tiempo para agravios, no es momento para adjetivos, dice el expresidente de la República en El Comercio. Y por supuesto esto entra dentro de un esquema donde dicen lo mismo Kuczynski, que ya gobernó mucho en el Perú a través de varios portafolios, el año 81, 80, 82, 83, fue ministro de Energía y Minas. Desde ahí vino una ley de hidrocarburos y de ahí el Perú comenzó a caer. Keiko, su papá ya gobernó, ella ya sabemos cómo piensa, la mitad del año vive en Estados Unidos. Castañeda, cuyo liderazgo nunca lo ha tenido, hay que ser sinceros aquí, jamás Castañeda ha sido un líder, él ha entrado por golpe de suerte, digamos, a la palestra ante la ausencia de líderes, ¿no? Entonces, son estos personajes los que hablan lo mismo y que hoy el Perú está tan igual o peor que antes. Claro. Don Pedro, bueno, perdón, brevemente, solo muy breve. Una agenda bien planteada contribuiría a poner en evidencia la vacuidad de algunos planteamientos y la fanfarronería de alguna oratoria. No se trata tampoco, dice que no quiere agravios, no quiere, tampoco se trata de palabreos. Vamos a hablar de cosas concretas y sobriamente realizables. García dice, yo me como los adjetivos y los agravios, sí, ya sabemos, por eso es que está gordo, claro. No, Pedro, yo coincido con nuestro amigo periodista, es cierto. Y es interesante definitivamente que exista una agenda, ¿no? Si no, ¿bajo qué nos ordenamos? Pero más que eso, lo que ya nosotros avisoramos, el resultado de esto va a ser una reunión para la tribuna, para un poco bajar esta tensión que se está viviendo y bueno, que le permita seguir administrando la crisis, ¿no? Hasta terminar la gestión de algunos dicen Humala, crisis ¿no? económica, pero creo que tenemos crisis moral, crisis política, crisis de identidad. Más graves que la crisis económica en realidad, porque esas crisis a las que tú has aludido generan todas las demás. Así es. Cuando el hombre está podrido por dentro, no puede realizar nada bueno. Va a ser ladrón, coimero, sinvergüenza, mentiroso, tramposo. Entonces tenemos que reformar al hombre, pues. Ahora, yendo más allá, ¿qué dice Pedro Cenas, que conoce mucho la política? ¿Cómo se ha dado este diálogo, aparte de las encuestas? Salvar a Jiménez, suave, Camay, con Jiménez lo dejamos ahí, no te tumbamos, el APRA le ha dicho eso. Vamos entonces al diálogo. ¿Cómo ves García con la megacomisión después de todo esto? ¿Cómo irán los conversados? Bueno, yo creo que también él está jugando su rol de, digamos, de líder del APRA y además de ser un expresidente, y por el problema mismo que tiene, ¿no? Que está siendo investigado, él quiere salirse de ese tema. Y para salirse de ese tema, obviamente, él está poniendo a la gente en el país, le está diciendo, Humala, mira, este es el camino, no me fastidies tanto, que pues yo te estoy salvando, en pocas palabras. Entonces, ahí hay un tema de fondo, ¿no? Un tema de fondo que, y para mí que va a salir muy bien. Castañeda ya salió libre de polvo. No, ya salió, pues ya salió. ¿No? De igual manera, Alan lo va a hacer de igual manera. O sea, no toquemos a las cabezas, agarremos de segundo nivel o tercero, que vean los narcoindultos, eso. Claro, que vamos al que fue a traer la plata, pero yo me la llevé. Sí, así es la cosa. Eso se va a dar, definitivamente eso se va a dar, y es una lástima, ¿no? Ver estos espectáculos en el país, ¿no? Y encima puede predecirse que va a haber dos discursos. Uno de la participación de la mesa redonda, foro, conversatorio, como se llame, y otro cuando salen del mismo y las cámaras los esperan afuera. Así es. Ahí viene otra fase del discurso. Ahora, acabo de anunciar tal cosa, no sé qué, ¿no? Es un jamón. Correcto. Ahora, vamos a lo siguiente. Las vallas que se pueden poner
y que se han puesto para los movimientos políticos, regionales, etcétera. Hay un lado donde dicen tengamos buenos partidos, entonces pongámosles una valla alta. Hay otra que dice en realidad todos los partidos no son ni siquiera tan fiscalizados por los organismos electorales y al final muchos de ellos, por más fiscalización que ahora les están poniendo, no rinden cuentas. Entonces, ¿cómo analizas el tema? Porque podría haber proyectos de ley en el Congreso para que esa valla suba más. Bueno, ese es el camino actualmente. Lo que estamos viendo es que para los nuevos movimientos políticos que se están generando, se están construyendo, hay muchas vallas, definitivamente. Los partidos que ya están inscritos y que ahora están en el Congreso tienen mucho privilegio, porque he visto, incluso la mayoría no han ni ha rendido cuentas ante la OMP. Ni tienen 65 locales. No tienen tampoco, y yo le invito incluso que vayan a visitar en estos medios, no van a encontrar, no lo van a encontrar. Más bien he visto que los movimientos regionales sí han cumplido con rendir sus cuentas, y eso está muy bien, porque son movimientos que sí existen en las regiones. Y viendo este caso, fíjese, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado una directiva donde hoy día, para que revisen una firma, están cobrando 85 centavos. Ajá. Así sea buena o mala, pero son 85 centavos. 0.85. 85 centavos Ya. por firma. Si yo presento 100.000, tengo que pagar 85.000 soles. Entonces, un movimiento popular, claro, un partido popular que proviene del pueblo, se supone que quieren también participar en política, reunir esa cantidad, va a ser imposible. Entonces, ahí hay una discriminación que se está dando ya en ese tema que tiene que ver con la inscripción de los partidos políticos. Otra cosa, Pedrito, el PRI de México sí, es uno de los partidos más corruptos que da poder, estuvo 73 años de gobierno. Y ahora retomó. No, ya está, pues, es que él sabe, la marcada y la cargada se llama en la jerga mexicana. Entonces, y todo el mundo lo empuja. Entonces, ¿qué hacían? Hacían un fenómeno que se llama la absorción de frentes. Cuando los partidos chicos no pueden inscribirse, se presenta el PRI, les ofrece 2 o 3 curules y los absorbe a todos juntos. Entonces ahí tiene su fuerza y su respaldo. Dice, como ven, este es un partido auténticamente democrático que acaba de recopilar a todos estos frentes. Y ese es el peligro que puede funcionar aquí. Sí, Pedro, así es. Y lo más curioso de todo esto, fíjese, y volviendo a ese tema porque tiene que ver con no es solamente el tema nuestro, el tema de muchos movimientos. Cuando están verificando, por ejemplo, el tema de las firmas, nosotros le hemos sacado como huella digital. No le aceptan la huella digital, sino solamente la firma. Pero ¿qué ocurre? Que el ciudadano firma en la calle y no lo hace idéntico a su DNI. Lógico, así es. Y para los organismos del Estado, en este caso la OMP, dice no, esto es falsificado. Y eso lo manda a la Fiscalía. No siempre sale la firma igual. No sale igual, definitivamente, eso es imposible. Pero según ellos tiene que estar exactamente igual. Entonces, yo creo que acá en esto pues hay que demandar un poco de flexibilidad, o sea, hay que ser realistas también. Desgraciadamente la gente pues no firma todo el año, o sea, hay gente que firma a los 2 o 3 años y no se acuerdan incluso de cómo está en su DNI. Y debería haber transparencia. ¿Qué piensas, César Augusto Dávila, Pedro Cenas, con los funcionarios públicos? Muchos de ellos están carnetizados, tienen el derecho ciudadano a pertenecer a un partido político, pero estar en la OMP o estar en el Jurado Nacional de Elecciones es peor. Yo en uno de mis artículos digo que la señora Carmen Burga, y lo digo con su nombre, que estuvo inmersa y liderando el problema de las firmas falsas con Toledo, que incluso se escaparon hasta Venezuela, una cosa pues de telenovela, ¿no? Actualmente trabaja en el Jurado Nacional, en la OMP, recolectando firmas y verificando la identidad de los ciudadanos, la gran falsificadora. Y su esposo, para no quedar corto, trabaja en el Jurado Nacional. Increíble lo que pasa, los cónyuges se han dividido, uno para la OMP, otro para el Es Jurado. un mal chiste, una broma de humor negro. Ahora, pero ellos podrán decir, ya cumplí mi sanción. No fue sancionado en nada. O por lo menos ya mi caso administrativo se archivó. Bueno, ¿no? Pero no es una buena recomendación. Desde luego, si pusieras en el currículum, yo fui falsificadora de firma, ahora póngame la OMP, por favor. Con todos esos antecedentes, en realidad hay que poner la lupa, entonces. Así es. Ahora, pasemos nosotros ya al análisis de las regiones, las que estás visitando, la problemática. Demos un vistazo al Perú profundo, ya que habla el pueblo, realmente recibe
el contacto permanente de los pueblos más alejados del país. Vamos a ver en imágenes también a los pueblos que están, pues, mencionemos arbitrariamente, Moquegua, Cerro de Pasco, Piura, Madre de Dios, uno de los lugares más olvidados, etcétera. ¿Cómo estás viendo la coyuntura? Y llega el crecimiento, la seguridad ciudadana, en salud, ¿cómo vamos? Ya que tú recorres los pueblos. Bueno, acá hay una contradicción en lo que nosotros vemos en Lima y lo que está en las regiones, y las regiones tienen contradicciones con sus propias provincias. O sea, ese es nuestro país, es totalmente heterogéneo. Este crecimiento que nosotros, que siempre nos cuentan todos los días, pues está en Lima, ¿no? Probablemente, yo diría en ciertos sectores sociales, pero en los sectores bajos el crecimiento no llega, ¿no? Entonces, y eso también se refleja en las provincias, en las regiones donde no hay empleo, donde todo está abandonado, donde la inversión pública no se invierte lo que se debe invertir. Entonces, eso también es un contraste, ¿no? No hay generación de empleo. Bueno, pues, hay una cosa que es terrible y que es increíble, y si no la hubiera yo visto y palpado y vivido, no la creería y no me atrevería a decir esta noche. Te pongo un caso, tú has mencionado Puerto Maldonado. Cuando yo empecé a trabajar en Última Hora en 1960, ya era un escándalo la mano de obra esclava de niños que son captados en Cusco y llevados a trabajar a Puerto Maldonado. Y por lo general, casi ninguno vuelve. Ahí dejan la vida. Hoy la minería ilegal tiene niños. Bueno, continúa pues. Se ha hablado 1000 veces de erradicarlo y he visto comisiones, misiones y canciones, digo, ¿no? Pero el problema está ahí y es el mismo y es el igual. Los niños serán distintos, pero el problema es el mismo. Y está el laberinto, Infernillo, los lugares donde meten las dragas ilegales al río y los niños lavan el bagazo de oro, la arena de oro durante todo el día y toda su vida hasta que se tuberculizan y mueren. No, y eso no es todo. Fíjese, en el norte del país, la minería ilegal está tan fuerte que incluso están destruyendo lo que es el patrimonio nacional. El Gran Capañá lo están destruyendo. Por ese lado, entre Santiago Chuco y Huamachuco, por el famoso Guaylillas, lo están destruyendo y nadie dice nada. Entonces, eso es responsabilidad, lógicamente, de Pedro mencionó una propuesta muy buena y es el de los ferrocarriles. ¿Qué intereses habrá que no permiten que el Perú se integre a través de una matriz bien hecha que comunique a todas las regiones y forme macroregiones vía la integración, vía el ferrocarril? Siendo así que aquí la línea ferrocarrilera más asombrosa del mundo, que trepan las montañas, que son obras de ingeniería maravillosas, no de ahora, sino de hace décadas. De la época de Castilla. ¿Por qué se paralizó eso? Probablemente por algunos intereses, probablemente privados. Pero fíjese, nosotros decimos, bueno, ¿y con qué plata se puede hacer? Para nosotros es muy simple. Plata hay en el Asia que puede venir en concesión, pues. Imagínate hacer un famoso, llamémoslo así, el Inca Tren de Tumbes a Tacna paralelo a la Panamericana. Y hacer un tren meramente ecológico que vaya paralelo al Capañán. Usted se imagina la cantidad de miles y miles de millones que tendríamos de turistas al año. Es una carretera vertebradora del Perú, ¿no? Longitudinal. Longitudinal. Paralelo a Capañán, pero con fines, no carretera, sino un tendido de un tren ecológico, ¿no? Que es solamente para el turismo, tanto nacional como extranjero. El Capañán que acaba de mencionar Pedro, con mucha oportunidad, es una obra desconocida para los peruanos. Y si lo estudiáramos a fondo, entenderíamos la sabiduría de ingeniería vial que eso representa. Es un lugar que tiene sus recodos, sus estacionamientos, sus tambos, en lo que incluso había lugar para los amautas, como hemos conversado, y yo lo sé porque he trabajado con el doctor Roborowski, que no solo se iba ahí a comer y a dormir y a descansar, sino se tomaba clases de los amautas acerca de lo que era el camino, de lo que era el desarrollo y qué noticias se iba llevando. O sea, era una vía integradora que llevaba el quechua, la religión oficial y la política del Inca.
Pero se ha olvidado de algo, don César Augusto Dávila, su chicha de jora de repente. También, por supuesto. Quédate, Pedro, 7 para sabores. nuestro 7 sabores de chicha de jora, 17 colores seguro. 17 colores. Ya, se queda Pedro Cifuentes con nosotros, nos falta unos minutos para analizar nuestro segmento internacional. Si tenemos las imágenes de esta empresa Intercargo, que es una empresa estatal argentina, y esta es una pelea comercial que tiene buen tiempo, frente a frente con LAN. Así es, LAN incluso suspendió vuelos, ha habido una serie de posiciones que han ido y han vuelto entre Buenos Aires y Santiago, porque esta empresa Intercargo, empresa estatal argentina, ha subido algunas tarifas con una autoridad que tiene, por cierto, y LAN ha protestado entonces por esa alza de tarifa y ha suspendido vuelos. Esta pelea ya viene ya de tiempo atrás. El comentario de don César Augusto Dávila. Bueno, cuando se habla de líneas de transporte y de transporte aéreo concretamente, nosotros tenemos que hablar con dolor de que el servicio de línea aérea del Perú está entregado a una empresa chilena que con descaro dice que es LAN Perú, ¿no? Y para eso se ha matado prácticamente cualquier iniciativa empresarial del Perú, después de haber festinado los trámites y matado prácticamente las líneas aéreas, las honestas me refiero, en el Perú, por una serie de procedimientos de venta, falsas licitaciones, remates a una empresa mexicana de gángsters y todo una trafacía, un robo escandaloso. Correcto. Conclusión final de Pedro Cenas. ¿Quién lo hizo? Fujimori. Que su hija ahora no pretende ser presidente del Perú. Toledo no hizo nada al respecto, ¿no? Toledo no le hizo nada, ¿no? Sí. Hay que recordar la historia, ¿no? Yo creo que la historia está viviente sobre eso. Correcto. Gracias a Pedro Cenas, líder de Conobras Avanza País. Gracias al director del Herbarón, César Augusto Dávila. Amigos televidentes, a ustedes, muchas gracias por su atención.